En el video de hoy vamos a aprender cómo instalar el WAMP Server, pero primero necesitamos saber qué sistema operativo tiene nuestra computadora. ¿Cómo hacemos esto? Nos tenemos que ir al panel de control. Primero de este equipo vamos a checar qué sistema operativo tiene, ¿sí? Y ahí le dimos inicio, panel de control, sistema de seguridad. Nos vamos a sistema. Y ahí me está diciendo que es una computadora i3 con 8 GB en RAM y trae el Windows 7 Ultimate, ¿sí? Pero el sistema operativo aquí lo menciona es a 64 bits. Entonces tenemos que descargar una versión de WAMP Server para 64 bits. Ahora, ¿dónde descargamos el WAMP Server? Nos vamos a nuestro navegador y le ponemos la dirección WAMP server.es y aquí es donde vamos a descargar nuestro servidor WAMP Server. Por ahí el sistema nos está mencionando que si es para 64 bits o para 32 bits nuestra aplicación. Vamos a decirle que va a ser para 64 bits el que vamos a descargar. Le damos clic y nos pide que guardemos el archivo de 64 bits, lo guardamos. Se empieza a descargar y por ahí dice que el tiempo restante, ¿sí?, para descargar 29.8 megas va a ser 1 minuto y segundos. Vamos a esperar ese tiempo a que descargue. Ok, aquí ya ha descargado por completo el WAMP Server, sí, que son 29.8 megas. ¿Qué es lo que contiene el WAMP Server? Por ahí contiene el lenguaje de programación PHP, contiene el gestor de base de datos MySQL y contiene el Apache. Ahora vamos a proceder a instalarlo. Nos vamos a la carpeta de descargas, ¿sí? Damos doble clic sobre el icono. Nos pregunta que si queremos ejecutarlo o instalarlo, decimos que lo ejecute, ¿sí? Por cuestiones de seguridad que tiene Windows 7, me pregunta que si quiero instalarlo, le vamos a decir que sí. Empieza a instalarse, me dice la versión del Apache, la versión de MySQL, la versión del PHP, la versión del PHP-MyAdmin, la versión del SQL-Ready y de la versión del SQL-Debug. Le damos continuar. Aceptamos los términos de la licencia. Le damos continuar. Me pregunta la ruta donde voy a instalar el WAMP Server. Dice que va a ser en la unidad C, en la carpeta WAMP. Le damos continuar. Dice que ya existe esta carpeta, como yo lo tenía instalado y para esta demostración lo desinstalé. La carpeta ya existe, pero si no existiera no marcaría este mensaje. Le damos continuar, ¿sí? Dice que si queremos crear un icono en el escritorio y un icono para que funcione rápido, le decimos que sí. Le damos siguiente, otra vez siguiente, y empieza a instalarse el servidor para ir descomprimiendo todos sus archivos e instalándolos en la carpeta WAMP. Ahora me pregunta cuál va a ser el navegador con el que yo voy a abrir las páginas. Como esto se abre o se administra por página web, me pregunta qué navegador voy a utilizar y voy a utilizar por default el Internet Explorer. Le damos a abrir, ¿sí? Y dice que desea instalar el WAMP Server, que si ya existe una página, decimos que sí. Acuérdense que yo estoy reinstalándolo para esta ocasión, ¿sí? Va por ahí finalizando la instalación. Me pregunta ahora el firewall de Windows que si quiero que este servidor sea disponible para redes privadas y redes públicas. Me pregunta esto porque el WAMP Server o el servidor WAMP permite que esta computadora se conecte a Internet y usuarios desde fuera, desde cualquier parte de Internet, pueden acceder a ellos o puede ser bloqueado. Por eso es la pregunta de esto. Le damos que permite el acceso. Me pregunta si yo quiero mandar un correo y a qué correo va a ser el administrativo. Le dejamos el default, ¿sí? Y este es todo el proceso de instalar. Ahora sí lo vamos a lanzar o lo vamos a ejecutar. Le damos finalizar. Igual, como es un programa que modifica el sistema, me pregunta que si quiero ejecutarlo, le decimos que sí.
Minimizamos las ventanas que tenemos. Y en la parte de abajo de mi barra de tareas, por ahí aparece un icono verde. El icono verde me indica que el WAMP server está corriendo. Ahora, si yo le doy clic, van a aparecer las opciones. Por ahí, la primera dice que lo ponga en línea. Que esto quiere decir que sea para los usuarios que no están dentro de la computadora. Ahorita está solamente para mí como usuario en la computadora. Pero yo puedo hacer que muchos usuarios se conecten a través de la red o a través de internet y puedan verlo. La otra opción es que yo puedo parar o reiniciar todos los servicios, apagar todo y volver a prender, detener todos los servicios, iniciar todos los servicios, irme a la consola de MySQL para hacer todo vía teclado y las instrucciones, ¿sí? Puedo irme al PHP y agregarle más instrucciones o codificarlo más, modificar el puerto, modificar datos de él. Puedo irme a la página principal de localhost o a mi servidor de aplicaciones o de páginas web y puedo irme al administrador de base de datos, que es lo que vamos a manejar esta vez. Le damos clic en el administrador de base de datos, cambia de pantalla y esta es nuestra pantalla inicial del administrador de base de datos. En la parte izquierda están las bases de datos, en la parte central las configuraciones generales y en la parte de arriba las diferentes opciones que podemos hacer para estar trabajando con nuestra base de datos. ¿Sí? Como yo quiero trabajar con una base de datos que ya tengo definida, yo la voy a importar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a darle primeramente importar. Buscamos el archivo que está dentro de la computadora, ¿sí? Y lo buscamos por ahí. Es de extensión SQL. Por ahí tengo esta pequeña tablita que se llama Arduino SQL. Le damos doble clic. Ya aparece mi nombre del archivo donde se va a exportar las tablas y cuál es el máximo de bytes que soporta. Y además, por último, le damos continuar. Si checamos por ahí en la parte izquierda, todavía no aparece la base de datos. A la hora que yo le dé continuar, ¿sí? Por ahí debe existir. Por ahí la base de datos no existe. Entonces yo estoy queriendo crear una tabla, pero no he creado la base de datos. Entonces, mucho ojo, cuando vamos a crear una base de datos, la base de datos no se crea sola. Primero tengo que darle que la cree y luego voy a importar mi script para que se cree la base de datos. Vamos entonces a crear la base de datos primero. Y bueno, me voy a casa o a home y le digo que vamos a hacer una base de datos. Aquí vamos a decirle que cree una base de datos nueva, ¿sí? Que se llame MySQL Arduino. Y le damos crear. Ya está creada la base de datos. Ahora sí, ¿cómo le hago para volver a verla? Le damos por ahí que actualice la pantalla. Aquí está ya mi base de datos MySQL Arduino. La selecciono. Y entonces ahora sí, yo le digo que importe. ¿Sí? Examinamos el archivo. Por ahí lo volvemos a buscar. Le damos Arduino MySQL. ¿Sí? Y le damos continuar. Ahora sí, la importación se ejecutó correctamente y se ejecutaron 7 consultas. Ahora sí, ¿qué es lo que hizo esto? Nada más me creó una tabla, que era la instrucción que yo traía, de crear una sola tabla. Y esa tabla tiene varios campos, un campo identificador, uno de temperatura, uno de humedad y uno de fecha. Con esto ya creamos nuestra primera tabla, nuestra primera base de datos, pero esta tabla la importamos. ¿Por qué? Porque tenemos la información y nada más nos interesaba crearla.